Hermano, estamos allá por el año 200 antes de Cristo, estamos viendo el libro de los Macabeos, estamos viendo cómo va la historia de la salvación, cómo vivía ese pueblo de Israel, ese pueblo escogido por nuestro Padre, esas tribus del sur, ese reino de Judá, en donde iba a nacer, de donde iba a nacer el Mesías. Hermano, vimos la historia de la señora, de la mujer viuda con sus 7 hijos. Y aparte de la muestra de valentía y del heroísmo que tú observas en esta lectura, hermano, ¿qué otras muestras dio esa familia durante ese terrible episodio en donde está Antíoco Epifanes, está la viuda y están esos 7 muchachos que no renegaron de su fe, que no apostataron de su fe y que no hicieron pactos con ese rey Antíoco Epifanes, un rey pagano que sometió a la idolatría a ese pueblo y que mató a muchas personas, pero que sobre todo también profanó el templo? ¿Te acuerdas, hermano? Que sacrificaron cerdos ahí en ese templo y además se colocó la estatua de Zeus olímpico, hermano, y esa fue una gran profanación. Y vamos a ir viendo en el desarrollo cuál fue el final de ese rey Seleucida. Recuerda, hermano, que de Alejandro Magno venían dos reinos, el reino de los Seleucidas y el reino de los Ptolomeos. Los Ptolomeos, hermano, fueron personas que hicieron que 70 ancianos formaran ese libro, hermano, que se llama la Septuaginta, que es la traducción del arameo al griego. Y hermano, eso es lo que la iglesia, esa es la versión con la cual los apóstoles predicaron y que Jesús citó muchos de esos libros que la iglesia les llama deuterocanónicos porque están incluidos en el segundo canon, en la segunda fase de colocación de esos libros, para que nuestra Biblia tenga 46 libros del Antiguo Testamento, hermano, y 27 del Nuevo Testamento. No así los hermanos judíos y los protestantes, que tienen 7 libros menos, ya que ellos le llaman apócrifos porque estaba traducido del arameo al griego. Y eso es lo que estamos observando, hermano. Y yo te preguntaba, ¿qué otras muestras había dado esa familia durante ese terrible episodio? Y hubo también una fe, hermano, la fe en la resurrección. Mira, a partir de esos textos, hermano, ya se hablaba de la resurrección y en qué consiste esta promesa de Dios, en donde decían ellos que el rey del mundo nos resucitará. Le decían esos muchachos a ese rey pagano. Y decían ellos que de Dios he recibido estos miembros y de Dios espero recobrarlos, decían ellos. El creador del mundo que formó al hombre en el comienzo les devolverá en su misericordia el aliento, decía la mamá de estos muchachos, esa viuda. Entonces empezaba a haber ya ahí una fe en la resurrección. También, hermano, había ya fe en la vida eterna y en el castigo eterno. Mira, hermano, ya 200 años antes del Mesías, antes de que se empezaran a escribir los evangelios, antes de que Jesús viniera y el verbo se hiciera carne, como lo diría San Juan. Esos textos de Macabeos, hermanos, son bien importantes porque recuerda que el Antiguo Testamento, el último profeta del Antiguo Testamento se llamaba Malaquías, allá por el año 430, 440, y ya no hubo más profetas, hermano, hasta que vino Juan el Bautista ya en el primer siglo. Pero que ahorita, hermano, en la predicación vamos en la historia de los Macabeos en el año 150 al año 200, y ya estas personas, hermano, creían en la vida eterna y en el castigo eterno, y ellos decían: Dios que nos resucitará, tú en cambio no tendrás parte en la resurrección para la vida, le decían ellos a ese rey pagano. Y además ellos aprendieron y nos dejan como lección esas lecturas, esos ejemplos, a no aceptar soborno aún ante la muerte. No aceptar soborno aún ante la muerte. Y es que el rey no solo trató de ganarlo a ese 6º y 7º hijo, no solo trató de ganarlo con palabras, sino también con juramentos. Le prometía hacerlo rico y hacerlo muy feliz. Y entonces, hermano, mira qué es lo que nos van dejando esas lecturas.
también nos deja que los jóvenes anuncian a Antíoco un final muy duro para él. El menor muere invocando a Dios para que pronto se apiade de nuestra raza, y tú, con tormentos y azotes, llegues a confesar que Él es el único Dios. Le decía ese joven, ese más joven de todos los hermanos, cuando ese menor murió, invocó a Dios para que pronto se apiadara de su raza, pero que le diera tormentos y azotes, y que así lograra confesar que Él era el único Dios, le decía a ese rey profano. Y vamos a ver adelante cómo es ese final de Antíoco Epifanes. Y yo te quisiera preguntar, hermano, ¿crees tú que todos los judíos fueron fieles, así como esta viuda, como el anciano Eleazar, como la viuda con sus 7 hijos? ¿Crees tú, hermano, que todos los judíos fueron fieles? Muchos sí fueron, como hemos estado observando, pero otros apostataron de su fe. Después de ese edicto de ese rey pagano, renegaron de su fe, ya no quisieron confesar la fe de sus padres. Había unos judíos helenizados quiere decir, hermano, que la cultura griega se había inculturado en ellos. Ellos habían apostatado, como que si hiciéramos un parangón, hermano, una comparación, esa cultura griega, ese imperio pagano, sería para nosotros hoy la Gran Babilonia. Esa cultura occidental, hermano, y de los griegos, que era rica en filosofía y en mucho, pero eran muy idólatras. Habían judíos helenizados que habían construido un gimnasio, hermano, mire, hermano, habían construido un gimnasio y hasta se habían revertido la circuncisión. Ellos, recuerda, hermano, que para ser judío en ese tiempo había que practicarse la circuncisión, y ellos no solo construyeron un gimnasio, sino que se habían revertido la circuncisión, y de esa manera estaban repudiando la alianza con Dios, estaban apostatando de su fe, estaban diciéndole a nuestro Padre con esos hechos que no querían saber nada de Él, pensaban que Dios era un Dios que había sido vencido por Zeus, y estaban ya inculturizados con esa cultura griega y estaban ya apostatando de su fe, además de que no había arca en la alianza, ya no habían sumos sacerdotes, ya no habían sacerdotes y levitas, y el sumo sacerdote, hermano, era ya nombrado por el rey, y eso es lo que predicamos en la predicación pasada. La persecución continuó cruel en toda Palestina, y algunos se escondieron en las cuevas del desierto, y las patrullas del rey los encontraron un día sábado, y por no quebrantarlo luchando, porque ellos respetaban el día sábado, dice que unas 1000 personas se dejaron matar sin oponer resistencia. Mira, hermano, ante esa gran persecución, y ese Antíoco Epifanes, hermano, es la figura de ese anticristo, hermano, ese anticristo que, usando al falso profeta, usando una falsa enseñanza de una iglesia que va a ser apóstata, una iglesia que ya no le va a dar importancia a los sacramentos, a la palabra de Dios, a esa nueva alianza, donde ya no hay Eucaristía, donde ya no hay adoración eucarística, donde ya no hay amor hacia María Santísima, donde no se reza el rosario. Esa gran Babilonia, hermano, está luchando por todos los medios, aunados con la masonería eclesiástica, hermano, que se ha infiltrado en nuestra iglesia, como son los gritos de María Santísima. Entonces también nosotros, hermano, estaríamos también comparados con estas personas, hermano. ¿Cómo comparas tú, hermano, la gran Babilonia con el anticristo y con Antíoco Epifanes y esa cultura siria, esa cultura griega, hermano, con Zeus, queriendo que adoráramos a ese Zeus? Yo quisiera que tú hicieras, hermano, hoy, ahí en oración, al lado de María Santísima, con todos los ángeles, con todos los santos, hermano, que tú pienses
que el Antiguo Testamento, hermano, es la base del Nuevo Testamento y que el Nuevo Testamento fue el cumplimiento de las profecías en Jesús. De todo esto que estamos observando, hermano, tú no puedes entrar a leer el Nuevo Testamento si tú no sabes la historia de ese pueblo judío, hermano. Y en la predicación próxima vamos a ver cómo el sacerdote Matatías, había un sacerdote llamado Matatías que vivía en Modín y tenía 5 hijos. Uno de ellos se llamaba Juan, otro se llamaba Simón, otro Judas, otro Eleazar y otro Jonathan. Matatías y sus hijos eran sacerdotes. Hermano, si eran sacerdotes, ¿a qué tribu crees tú que pertenecían, hermano? Recuerda que los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví, pero que no se menciona en ningún lado que vinieran de la línea de Aarón. Hermano, fíjate que allá por el exilio, allá antes de esta persecución de Antíoco Epifanes, los sacerdotes y los sumos sacerdotes eran descendientes de Aarón. Aarón era descendiente de los levitas, pero que de la tribu de Aarón era donde se escogía por sucesión al sumo sacerdote. Pero ya acá en este tiempo, hermano, en el año 50, el año 200 antes de Cristo, ya no era de acuerdo a la ley. Y entonces, cuando llegaron a Modín emisarios del rey Antíoco para forzar a la apostasía y para que ofrecieran sacrificios a los ídolos, Matatías se negó. Y eso, hermano, es lo que vamos a ver en la próxima predicación. Hermano, Matatías entonces era un sacerdote, hermano, de la tribu de Leví. Y eso es lo que vamos a predicar, hermano. ¿Qué pasó con estos 5 hijos? Y uno de ellos, hermano, es el más famoso, se llama Judas Macabeo. Y esa es la rebelión de los macabeos, que es la próxima predicación. Y que, meditando las Escrituras con María Santísima, sigamos rezando el rosario.